saben ustedes los puntos de contacto, pero de todos modos se los recuerdo. 871-711-0260 es nuestro número y estamos en el WhatsApp de Noticias GEM 8717-361799. Saludamos a la comunidad de Facebook que también nos está haciendo el favor de seguir esta transmisión, donde además de escucharnos también nos hacen el favor de vernos. Bueno, pues quédense con nosotros en esta emisión de sábado 12 de febrero y el tema de la semana son los 10 años del CCI Laguna, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Una organización que se define como parte de la sociedad civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y organiza la participación ciudadana para desarrollar mejores gobiernos. Y bueno, dentro de las quehaceres del CCI Laguna, los observatorios de la Laguna, la Mesa de Justicia, de Seguridad y Justicia de Torreón, la labor cívica en general. Y yo tengo el gusto de recibir, bueno, pues a quienes están en este momento liderando el CCI Laguna, a Marcos Amarripa, director. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, Marcelo, buenos días. Pero también a Luis Ovalina, presidente del CCI. ¿Qué Luis, tal? ¿cómo Muy estás? buenos días. Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del CCI Laguna. ¿Qué tal, Marcelo? Conocidos nuestros, porque además tenemos el privilegio de tener una sección constante en contextos que se llama Así Vivimos, que bueno, ustedes nos traen los temas que investigan, que son importantes para la sociedad, y se han vuelto un referente a querer y no, les guste o no, estén de acuerdo o no, son un referente, y es un referente que me gustaría que nos platicara un poco la historia, cómo se da el CCI Laguna en medio de una situación de conflicto, una situación muy seria de un desmembramiento del tejido social, de mucha violencia, incertidumbre y expectativas que tenían que ver con a dónde vamos y qué estamos construyendo. Me voy a callar porque ustedes son los que tienen que compartir. Entonces, ¿con quién arrancamos? ¿Quién nos platica la historia del CCI Laguna? Pues bueno, si quieres, puedo yo comentarlo, Marcelo. Me tocó a mí, pues prácticamente iniciar la operación del Consejo Cívico. Por ahí de febrero del 2012 nos constituimos como asociación civil. Ahí agarramos esa fecha para los aniversarios. Pero pues reflexionando a tu pregunta, creo que es muy importante por qué la necesidad de crear un organismo, un observatorio, y yo creo que esta crisis también pues nace como respuesta al CCI de esta crisis de inseguridad que padecíamos en ese entonces, aunque ya venía la crisis de años anteriores, como que yo siento que pues cualquier crisis también te hace reflexionar y preguntarse si queremos seguir viviendo bajo estas condiciones o no, o hacer algo, ¿no? Afortunadamente, pues hay un grupo de empresarios que pues toma esta iniciativa, difícil en esos momentos, arriesgada también en esos momentos de inseguridad, y nace pues como un mecanismo, yo digo como de Contraloría Social, ¿no? Porque finalmente teníamos que evaluar, hacer un diagnóstico sobre las condiciones de seguridad para que estos resultados fueran primero un contrapeso también de exigencia, pero también con el ánimo de colaborar con la autoridad diciendo aquí estamos, queremos hacer algo para recuperar la paz y la tranquilidad en la laguna. Pero yo sí siento que esta crisis de inseguridad fue lo que movió a varios empresarios y también a varias organizaciones que pues nos siguieron también apoyando y adhiriéndose cada vez más al Consejo Cívico. Por ahí uno de nuestros presidentes, Miguel Wong Sánchez, a quien estimo muchísimo, lo dijo una vez y se me quedó muy grabado: somos una organización de organizaciones. Y por lo general no escuchas eso, como que es una organización, tiene su agenda y listo. Pero el CCI, como ustedes saben, hay más de 80 organizaciones detrás que se fueron cada vez consumando y que fueron cada vez agregando más universidades, cámaras, organismos empresariales, colectivos, etcétera. Y eso creo que nos dio también mucho punch también al momento de, como tú lo dijiste, de enfrentar quizá un poco a la autoridad diciéndole, aquí tenemos estos datos. Y así fue como empezamos a construir el Consejo Cívico, que al principio, debo decirlo, fue difícil, Marcela, fue muy, muy difícil, porque también de la noche a la mañana crear un organismo, pues primero la credibilidad, la objetividad,
pues obviamente hay dudas, hay escepticismo. Los intereses, ¿no? Intereses, y también los gobiernos pues no estaban acostumbrados a que alguien de sociedad civil o de academia empezara a evaluar sus políticas públicas. Claro. Entonces, eso creo que pues marcó un precedente y qué bueno. La verdad es que yo reconozco el esfuerzo de esta iniciativa privada, pues que no ha dejado de apoyar al crecimiento del CCI, ¿no? Es que simplemente no había manera de evaluar la función pública. O sea, que no fuera desde el interior mismo de la función pública. Y eso siempre es incómodo para el gobierno en turno. Pero bueno, había que entrarle y se le entró. ¿Había antecedentes, Luis, de algún otro organismo que estuviera, un organismo de organismos que estuviera operando en el país o fuera del país? Pues mira, que yo sepa no teníamos así un dato, así un referente, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que a lo largo de, ahorita como bien dice Marco, de cómo iniciamos, digo, ya realmente son 10 años que hemos estado trabajando fuertemente, integrando, como decían, asociación de asociaciones, de ir revisando, y que hoy en día pues ya tenemos pues un lugar muy bien aceptado por las mismas sociedades, Reconocimiento, por una reconocimiento, y que esto es, la verdad que es a base de un gran trabajo también que se ha hecho en un principio por todos los consejeros, empresarios que han estado apostándole, pero sobre todo también por el equipo que integra Marco, Luis y toda la gente que está operando el CCI, que eso es básico para que esto siga fluyendo. Yo creo que en ese sentido, pues bueno, hay que seguir esos objetivos para que esto siga siendo un referente ciudadano y que obviamente invite a la participación ciudadana. Claro, que es esta parte, lo tienen como muy bien estipulado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del CCI? Esto que dicen, organizar la participación ciudadana. ¿Qué tanto participamos? ¿Qué tanto realmente nos interesa a los ciudadanos la participación? A no ser de la queja, a no ser del comentario porque el otro piensa diferente, a no ser de que cuando me afecta a mí algo, en lo personal es cuando me interesa, cuando le afecta a alguien más dentro de la sociedad, no me interesa. ¿Cómo lo han medido esto y cuál es la conclusión que se saca de esta participación, Luis Alfredo? Pues mira, cada año hacemos una encuesta de percepción para tratar más o menos de evaluar cómo está la participación ciudadana, cómo está, como nuestro nombre lo dice, Consejo Cívico, cómo está el civismo dentro de nuestras comunidades. Yo te diría que en La Laguna somos participativos, ¿no? Desde los comités estudiantiles que se forman en las universidades, desde las cámaras que están presionando para que haya mejores resultados en materia de economía, desde los comités vecinales que se han empezado a formar, las asociaciones civiles que han hecho algo por la movilidad. Lo vimos, por ejemplo, a partir del 2013, que vimos un boom de asociaciones civiles buscando recuperar espacios. Somos participativos, pero nos falta todavía mucho por recorrer para estar como países desarrollados, por ejemplo, en donde la misma gente evalúa las cuentas públicas de sus gobiernos, como en Corea del Sur. Y siento que vamos encaminados a ese paso, ¿no? Las redes sociales nos han permitido darnos cuenta de muchas cosas que a veces nosotros no veíamos. Las redes sociales nos han abierto un panorama un poco más general de cómo vivimos realmente y cómo viven nuestras autoridades, nuestros políticos. Y en esa transición evolutiva, por así decirlo, de participación, entra el CCI para aportar datos, para aportar una crítica contundente, para tratar de hacer a un lado estas fake news que abundan en los medios y dar datos certeros para que la gente diga, estamos así, pero podríamos estar mejor. Y yo creo que en ese caminar de la participación ciudadana, pues nosotros hemos hecho pues nuestra chamba aportando un granito de arena. Son 3 administraciones municipales las que les ha tocado, ¿no? Una de 4, 2 de 3. Una de 4, 2 de 3. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Es difícil. Bueno, déjame mejor hacer una pausa comercial para ir a este tema y la importancia de los indicadores.
Bueno, son las 9:21. Esto es Contexto. Les agradecemos su presencia. Estamos, pues de alguna manera, reconociendo y poniendo sobre la mesa la relevancia de un organismo como el CCI Laguna. Son 10 años, no es fácil. Ha habido muchos obstáculos, pero aquí están. Bueno, vamos a ir a la pausa, regresamos. Contextos. El tema de la semana son los 10 años del CCI Laguna, que se dice rápido, pero vivirlos y vivirlos sobre todo en la circunstancia que comentábamos al arranque de la emisión, pues ha sido muy meritorio. La verdad es que tenemos que subrayarlo. Y está con nosotros Luis Dovalina, presidente, Marcos Amarripa, director, y Luis Alfredo Medina, coordinador del equipo de investigación. Bueno, dejé así como medio planteada la pregunta, la recupero y la pongo sobre la mesa. La relación con los gobiernos nunca es fácil, sobre todo cuando hace señalamientos y críticas. Casi siempre están bien contigo cuando tú les aplaudes. Pero no se trate de hacer una observación de un mal desempeño de algún funcionario o de las políticas públicas que se diseñaron en ese periodo cuando ya los tienes encima de ti reclamándote. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esto, Marco? Pues mira, cada vez ha sido ese comportamiento, yo sí lo he sentido. La verdad es que cuando iniciamos,
obviamente empezaron las críticas, desestimar los datos que teníamos nosotros cuando provienen precisamente de los gobiernos, son datos oficiales. Había declaraciones incluso desconociendo que quién era el CCI, etcétera. Eso al principio duele un poco porque también desestimar los esfuerzos que se hacen de sociedad civil no solo nos pasaba a mí, a nosotros, al CCI, sino a muchas otras organizaciones que los desestimaban y decían, pues esos quiénes son, no son representativos, tienen otros intereses, solo quieren hablar mal de la región cuando tenemos que hablar bien. Exactamente. Entonces, al principio es difícil, es incómodo, pero yo creo que hoy hemos como que abierto un poquito más la mente de las autoridades para hacerles ver que el trabajo que nosotros hacemos, que es gratuito, finalmente les sirve como una asesoría gratuita, ¿sí? Como algo que la ciudadanía está demandando, les está diciendo, aquí hay que mejorar, aquí vas bien, aquí te falta. ¿Qué más quisieran otros gobiernos? Que les dijera a alguien objetivo, de forma profesional, etcétera, que les dijera cuál es el rumbo, en dónde hay que mejorar, qué políticas públicas hay que implementar, etcétera. Pero muchos no lo ven así. Lo ven como una crítica, lo ven como un señalamiento, como que hay detrás algo en específico. Y la verdad es que, honestamente, nuestro trabajo siempre ha sido muy profesional, muy objetivo. Administración que llega, pues administración que se le tiene que evaluar. Y si hace bien su trabajo, reconocerlo. Y si no hace bien su trabajo, pues también hay que salir a informarlo y a decirlo, ¿no? ¿Cómo sientes tú en tu carácter? Sí, también coincidimos en ese sentido. Presidente. Somos generador de información. Ahí se analizan, se ponen en la mesa, hay ciertos indicadores que ahí están y que bueno, en ese sentido sí nos hemos visto, pero como bien dice Marco, cada vez ha ido disminuyendo. Y bueno, aquí ¿cuál es la función del CCI? Generar esa información para construir y tener una mejor sociedad y una mejor ciudad con esos datos que se generan, ¿va? Y hacer esos señalamientos donde creemos que, bueno, se requiere atender y, bueno, los otros que van bien, pues también hacer esa observación y reconocer esos trabajos que se están elaborando bien, ¿verdad? Claro, por supuesto. Hay algo que es fundamental, ¿no? Siempre que hay datos, se cuestionan los métodos de investigación y cómo surgen esos datos, ¿no? Y si se acomodan, aplaudimos otra vez. Y si no se acomodan, reclamamos otra vez, ¿no? ¿Cómo es esto, Luis Alfredo? ¿Cómo garantizan ustedes la metodología de los indicadores y de los resultados de las investigaciones que ustedes hacen de tal suerte que no puedan ser cuestionados? Mira, Marcela, algo que me enseñó Marco desde que entré ahí al CCI era que nuestra mejor defensa iba a ser la veracidad de nuestros datos, iba a ser el buen análisis, ¿no? Sin caer en prejuicios, sin caer en partidismos, en ideologías. O sea, el número es frío y así tiene que estar, ¿no? Toda información que nosotros sacamos, a excepción de la encuesta de percepción, que somos muy estrictos en su metodología, son del INEGI, del IMSS, datos de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Salud, son sus mismos datos de los portales de transparencia, de los mismos ayuntamientos. Y a veces es tan simpático y al mismo tiempo triste. Es un eufemismo. Cuando les decimos, es que aquí está su cuenta pública. Sí, pero esa cuenta pública no es. Entonces, ¿por qué la hacen pública? Bueno, es que el Cabildo la aprobó. Bueno, entonces, ¿por qué nos están mintiendo con la información? Eso en el mejor de los casos. Nos hemos topado casos en donde ni siquiera existe el portal de transparencia que por ley debe de existir. Entonces, en la medida en que nosotros exigimos información, vamos entendiendo un poco estos datos, pues también nosotros nos vamos empoderando como ciudadanos para exigir que sean mejores resultados. Porque estamos conscientes de lo que no se mide,
no se puede mejorar. Así de sencillo. Por supuesto, eso es claro. Pero entonces, todos los métodos que utilizan ustedes en su investigación están apegados a los métodos científicos de evaluación y encuestas y demás. Porque es muy fácil descalificarlos. No, y los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Claro, exacto. claro. Y ahí es donde tenemos que ser muy objetivos. Y de hecho, Luis, yo estuve desde un principio con su capacitación haciéndole mucho énfasis en esto, porque pues se pueden decir cosas buenas con los números, pero también se pueden decir cosas no muy buenas con los números. Por eso de ahí de tener una metodología siempre, de comparar este periodo con el periodo anterior, no con el ánimo de favorecer ni perjudicar a alguna administración. A todas se les mide exactamente igual, precisamente para no caer en esos prejuicios, en esas personalizaciones, que también es importante el momento que damos declaraciones, pues no personalizar, siempre hablar muy institucional y siempre con un punto de vista muy objetivo, muy, muy claro, y que finalmente salgan propuestas, Marcela, porque tampoco se trata de dar el dato y ya, sino también creo que tiene que ir acompañado de cierta responsabilidad, de decir, bueno, ¿y estos datos qué nos dicen? Bueno, nos dicen que en comparación con los años anteriores ha ido incrementando, ha ido disminuyendo y proponemos A, B, C, D y E. ¿Y qué buscamos? Que esas recomendaciones se vuelvan política pública. Y ahí es donde entra un poquito el juego de que la autoridad haga propios esas recomendaciones, esas observaciones, que en ocasiones al principio pues eran totalmente descartadas. Hoy vemos algunas recomendaciones que sí se empiezan a implementar, se empiezan a tomar en cuenta, porque ya la relación entre sociedad civil y gobierno ha ido mejorándose cada vez más. Puede mejorar, sin duda, pero también hay una línea que no podemos pasar. Esa también hay que cuidarla mucho, pues para seguir pues siendo muy, muy objetivos y muy profesionales en nuestro trabajo. ¿Hay luego una descalificación per se, o sea, de origen, de la participación de los empresarios en este tipo de organismos? Digo, los últimos tiempos son un buen ejemplo de ello. Y entonces siempre se habla de que hay intereses y que no es realmente la gana de fomentar la participación o de transformar a la sociedad lo que los mueve. ¿Han tenido que lidiar con esto? ¿Han tenido que...? Porque finalmente esto cuesta, ¿no? Sostener el CCI, ustedes son miembros de primerísimo nivel y esto cuesta, ¿no? ¿Quién financia? ¿Dónde está el secreto de Mira, yo creo que el secreto, Marcela, está en la independencia. ¿Y a qué me refiero a la independencia? Tenemos un consejo directivo. No todos ellos aportan económicamente al consejo cívico. Y algo bien importante es que los empresarios no nos dictan la agenda al CCI. El CCI, yo como director hago una propuesta de los temas más relevantes que consideramos se tienen que evaluar, se tienen que medir. Algunos ya los hacemos de forma periódica, pero Luis no me dejará mentir, Luis también está casi desde el inicio del Consejo Cívico. Jamás hemos recibido una instrucción de hacer un estudio en particular, jamás. Es más, en ese momento yo me sentiría incómodo, porque no hay línea, exactamente. Yo creo que desde que se constituyó el CCI, yo creo que sí ha sido parte de su objetivo, ¿no? O sea, no hay línea, se hace un plan de trabajo y como bien comentas, se va definiendo los órdenes de importancia sobre lo que se quiere trabajar. Como en un principio, pues nace de un tema de seguridad, y posterior de ese se han venido incorporando otras actividades propias para el CCI. Claro, por supuesto. Es que luego se hacen juicios de valor de una manera muy irresponsable, ¿no? Y la verdad es que el descrédito llega fácil y el crédito cuesta mucho. Conservarlo y además acrecentarlo. Ahora,
dentro de lo que ustedes nos ofrecen de información, ¿qué es lo que busca más? Seguramente ustedes tienen un análisis de las visitas a su portal y lo que la gente está buscando en el mismo, etcétera. ¿Qué nos está interesando en este momento a los ciudadanos de lo que ustedes ofrecen como parte de la información? Mira, la Luis, verdad, la verdad es que el tema de seguridad sigue siendo y seguirá siendo, yo creo, el más preocupante de los ciudadanos. A mí me impresiona, desde que yo llegué la primera vez, me impresionó la cantidad de información que Marco ya empezaba a manejar y empezamos a diseñar pues esta plataforma del observatorio hace ya pues casi 6 años. Y era muy interesante cómo la seguridad en ese momento preocupaba tanto y al mismo tiempo empezaban a surgir otros temas como el de la economía, que sí, ya habíamos recuperado un poco la tranquilidad, pero luego también cuando íbamos a recuperar esa bonanza económica que tuvimos, pues preocupaba mucho. Nos dimos cuenta también de que nosotros como ciudadanos podíamos poner temas sobre la mesa, como era el tema de las finanzas públicas, que muy pocos se habían metido de lleno. Y dijimos, ¿y por qué no lo hacemos? Nos metimos de lleno. Yo creo que esos son ahorita los 3 temas pilares de nuestro trabajo: la seguridad, la economía y las finanzas públicas. Y lo promocionamos en redes y es impresionante cómo la gente dice, ¿cómo es posible que me cobren tanto por las placas? ¿Cómo es posible que debamos tanto? Y se genera esa sincronía tan interesante con los ciudadanos que nos alienta a seguir manteniendo esos temas vivos. Hay un dato particular de las finanzas públicas que me ha llamado siempre mucho la atención, ¿no? La gente está muy pendiente de del gasto en el rubro de servicios personales. La nómina es algo terrible, ¿sí? Y es el referente número 1 en el imaginario colectivo, aunque hay muchos otros indicadores que tendríamos que darle el seguimiento también puntual para hablar de la eficiencia del gobierno. Ahora, estos gobiernos abiertos, esto que es una nueva forma de entender la relación del ciudadano con los gobiernos, ¿de alguna manera se fomentan a través de lo que ustedes hacen? Sí, definitivamente nos ha ayudado muchísimo. Hoy los gobiernos están obligados a transparentar información. Algunos de ellos no lo hacen. Ahí es donde creo que el trabajo que hacemos nosotros... O el camino es tortuoso para acceder. Muy tortuoso, pues Luis no nos dejará mentir. Verdad, sí. Pues digo, ahí está el INEGI, métanse el INEGI. No le van a hallar. La verdad es que no está tan fácil. Tiene su maña. O métete al portal de transparencia. Pues tienen su maña. Eso también hay que decirlo. Por eso también cuando a alguien le presentas ya la información ya filtrada, digerida, bonita en gráficas, híjole, se sorprende tanto decir, oye, pues hay un trabajo detrás. No es fácil obtener la información aunque está disponible. Y creo que eso nos ha ayudado mucho, Marcela, también para ir generando más adeptos, más socios, más seguidores. Cada vez se ha incrementado. Cuando sacamos la plataforma del Observatorio de la Laguna, bueno, fue algo que la verdad es que nunca nos lo esperamos. Y nos siguen todavía diciendo, oye, métanse aquí, métanse acá, este dato me interesa, esta información me interesa. El tema del CIMAS, por ejemplo, oye, ¿por qué no se han puesto a analizar el tema? Oye, ya analizamos finanzas públicas, ¿tienen finanzas? También, pues vamos a hacerlo. Entonces, también la propia ciudadanía nos ha dado luz hacia dónde seguir caminando, y todo eso, pues obviamente despierta pues mucho interés, que eso es finalmente lo que buscamos, que la gente esté bien informada, que conozca pues todos los impuestos que pagamos, a dónde van, cómo se están administrando, si son siendo eficientes en esa distribución, a qué le están dando prioridad al gasto, etcétera. Y ahí es donde muchas veces hasta los propios gobiernos se sorprenden. ¿Cómo? Pues es que aquí están tus cuentas y dice que estás destinando tanto a tanto. No, es que yo destino más. Pues no, aquí dice que no. Entonces, revisa tus finanzas. Ahí es donde toma sentido mucho esto. Y a mí la verdad es que me da mucho gusto que pues vaya creciendo más el CCI con más proyectos de Contraloría, no solo a las finanzas, a los cabildos, a las adquisiciones, a las compras, que luego después ya tanto trabajo, Leo Luis, vamos a de un momento en que dices, ya no le puedes decir sí a todo.
Claro. Entonces tienes que ser ya un poco más selectivo y profesionalizarnos y ser más conscientes de a dónde dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Claro, porque los datos que ustedes ofrecen no dan pie a la interpretación. Es el dato por el dato. Que estamos viviendo en un terreno pantanoso de interpretaciones y de asegúnes Sí. que dependen de tus filias y de tus fobias. Déjenme hacer una pausa comercial. Nos platican un poco cómo está organizado el CCI, o sea, qué hace el director, qué hace el presidente, qué hace Luis Alfredo en lo que tiene que ver con investigación, cómo han integrado su equipo de trabajo. Y bueno, si ustedes tuviesen alguna pregunta a nuestro público, bienvenida, es el tiempo. Ojalá y que ustedes se animen a participar. Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. A lo largo de estos 10 años, darle seguimiento desde el inicio a todo lo que ha significado el CCI Laguna, y eran tiempos tan aciagos, tan difíciles, que algo se tenía que hacer, y la verdad que surgen de esta capacidad resiliente de la sociedad lagunera, del empresariado lagunero, y el desarrollo ha sido... se ha acrecentado año con año, ¿no? Y la confianza y la veracidad de los datos es algo que a mí me parece que tenemos que resaltar dentro de esta conversación. Recuerdo que Eduardo Sojo, quien alguna vez estuvo al frente del INEGI, decía que las críticas eran asesorías no cobradas, y que si nos acostumbráramos más a la crítica, podríamos tener muchísimos mejores resultados. Prácticamente pareciera imposible esto, pero ustedes no han cejado en ello. Bueno, les decía, antes de la pausa comercial, cuéntenos cómo está organizado desde lo que es el Consejo, desde lo que es lo operativo del CCI, para poder entender la dinámica diaria. Luis. Bueno, Marcela, mira, estamos integrados, hay un consejo directivo, que de ahí parte, con tu servidor que preside ese consejo. Obviamente de ahí nace las diferentes asociaciones, cámaras que también son parte de la integración del CCI, asociaciones afiliadas, y luego está todo lo que es el área operativa, que en este caso es la dirección que preside Marco, y con toda la gente, Luis y todo el equipo
de colaboradores que son los investigadores que están generando toda la información. Así en grandes rasgos es como estamos integrados, y hay un plan anual, y luego ya de ahí se desprende un seguimiento mensual que tenemos cada mes, nuestras reuniones de trabajo con el consejo, y vamos evaluando todo lo que se va. Y así como ustedes evalúan con indicadores, ustedes mismos evalúan con indicadores, seguramente. Sí, claro. Y de forma periódica nos estamos evaluando y a ver esas publicaciones, qué comentarios hubo, qué alcance tuvimos. Oye, este tema es el que nos está generando mayor interacción en nuestras redes sociales, con nuestro público, a qué público estamos llegando. El observatorio llega a jóvenes principalmente, las cuentas del CCI, pues un poco a gente un poquito más adulta. Es la cuenta quizá institucional, pero desde que lanzamos el Observatorio de la Laguna como tal, hasta el propio nombre también nos ha ayudado muchísimo, Marcela. Claro. A diferencia del Consejo Cívico de las instituciones, un poco más complicado, por eso ya lo resumimos al CCI Laguna, pero el Observatorio nos dio un impulso tremendo, porque empezó a relacionar también con estos ejercicios de gobernanza, de medición, de decir, oye, pues quiero saber cómo estamos en economía, quiero saber cómo estamos en empleo. Pues en la página del Observatorio de la Laguna, ahí puedes encontrar. Entonces, nos ha funcionado mucho y la estructura realmente es una estructura sencilla, una estructura muy simple. Obviamente está el consejo directivo, ¿verdad? Ya lo mencionaba Luis. Estoy yo como director general. Quien coordina toda la investigación es Luis Alfredo, pero también tenemos otros responsables de otros programas. Tenemos un programa anticorrupción, ahí lo coordina David Ruelas. Obviamente también algo de seguridad también le sabe David. Hay una diseñadora. Tenemos otra área que coordina Arturo García, que son las plataformas de Regidor MX y la de Caregua Laguna, que son las contrataciones y adquisiciones públicas. Pues digo, el equipo ahí está, realmente es sencillo, no es la gran estructura, pero pues todos hacemos finalmente de todo, ¿eh? La verdad es que si se nos atora algo, oye, pues Arturo, tú eres bueno en esto, ayúdale a Luis. Oye, Luis, ando atorado aquí, ¿me puedes ayudar a hacer solicitudes de información? Claro, David también. Entonces, pues entre todos nos hemos vuelto realmente una familia ahí en la oficina, un muy buen ambiente, la verdad. Y pues eso buscamos, finalmente, que todo este trabajo que hacemos tenga una incidencia. O sea, hacerlo debe de tener un propósito. Siempre le digo a Luis, esto vamos a sacarlo, ¿qué propósito queremos? Claro, ¿cuál es ¿Qué el necesitamos lograr con esto? El objetivo de la información. Pero es un equipo muy joven, digo. Ustedes empezaron siendo... Bueno. Elevo el promedio. Son 10 años. Ustedes empezaron siendo muy jóvenes. Tú empezaste siendo un niño. Recién egresado, exactamente. Y han ido madurando profesionalmente en el esfuerzo del mismo trabajo cotidiano, ¿no? A mí me parece que esto es muy meritorio y que se conserve el equipo, que no hayan esta necesidad de las curvas de aprendizaje que ya sabemos lo que nos cuesta cada 3 años o cada 6. Y entonces esto es maravilloso, la verdad. Me llama la atención la permanencia del equipo. Es seguramente por la pasión que les genera el propio trabajo, pero también con el compromiso que tienen. Porque para estar integrando un organismo como estos, tiene que tener un cierto compromiso social. No el que dicen los políticos que tienen en cada elección, sino un compromiso de vida, no un compromiso de puesto. ¿Cómo lo viven? Mira, tocas un tema, pues yo creo muy sensible. A mí me apasiona hacer esto. A Luis no se diga. A Luis hay veces que le digo, cálmala porque... David también. David se va con todo. Y yo, Pero creo que eso nos inspira entre todos en la oficina, y cuando hacemos capaz que una autoridad reconozca o diga, sí tienen razón, o veas que están haciendo cosas porque ya sacamos algo nosotros, eso la verdad es que no tiene precio. Eso le da sentido a lo que estamos haciendo,
y es donde esa pasión se cumple. O sea, nos Y se vemos potencia, ¿no? realizados, Sí. exactamente. Entonces, creo que eso ha sido muy, muy gratificante para los que estamos ahí en el CCI. Sí. No, y la realidad, Marcela, yo te lo digo, que me tocó estar casi desde el principio del consejo, Marco. Ujú, ujú, ujú. El dinamismo, la confianza que nosotros les entregamos a ellos, porque tú lo ves en el trabajo. Claro. Y cuando se da eso, pues eso es más fácil, ¿sí? Claro. Y tú tienes que facilitarle las cosas a ellos para que hagan mejor su trabajo. Sí. Porque todos vamos de la mano, es como una cadenita, Sí. un proceso. Va Sí. desde arriba hasta... Si no se da eso, difícilmente vamos a encontrar un resultado. Por supuesto. Y cuando se va agregando gente que sume y no que reste, por contrario, pues ya es más fácil. Yo creo que trabajar así, ¿no? Claro, por supuesto, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué de los datos, de los indicadores que han puesto al servicio de la sociedad y lo han hecho público, qué tipo de acciones concretas nos pueden hacer una referencia que están haciendo caso los gobiernos a la labor de investigación que ustedes hacen y a la transparencia con la que se manejan estos datos? ¿Hay algo en particular que ustedes hayan encontrado de esta investigación resultó en esto? ¿Y cómo se mejoró entonces el entorno social? Mira, sí hemos tenido, cuando hacemos evaluaciones, más lo hemos detectado cuando llegan nuevos gobiernos que cambian un poco la dinámica del trabajo, ven en dónde los estamos observando precisamente para que la próxima evaluación salgan mejor evaluados. Y lo hemos visto, y Luis también lo discutimos cada vez que salen datos nuevos. Me dice, oye, mira, ya subieron el gasto en inversión pública. Oye, mira, ya subieron O ya esto. lo bajaron. O ya lo bajaron. O sea, sí, exactamente. Creo que sí nos hemos topado ya con mucha incidencia de nosotros. Te digo, ya la relación con los gobiernos es mucho más fluida, tenemos una comunicación, te puedo decir, casi permanente, pero obviamente hay muchísimas cosas que mejorar. Y sobre todo porque los gobiernos también hacen adecuaciones o hacen ajustes para verse bien, porque saben que una evaluación, cuando salen bien, pues obviamente van y presumen que son los tas y tas, ¿no? Que lo hemos visto ya en muchas ocasiones. Por eso no hemos dejado de ser tan objetivos y evaluar todo, no nada más un concepto o un rubro. Y bueno, ahí entra la labor de Luis, de este criterio también que en ocasiones es importante para que estas evaluaciones pues vayan mejorando. Y también hay que decírselos, cuando hay buenos resultados, hay que decirle a las autoridades, qué bueno que se están tomando medidas. Ahora la recaudación, por ejemplo, en las infracciones. Cayó la recaudación en multas de los tránsitos. Pues bueno, ya hay ahí un resultado. Una buena señal. Puede ser una buena señal, porque ¿por qué entonces está cayendo la recaudación cuando entra una administración? Ahí hay que reflexionar y decir, ¿algo se hizo diferente de que ya cayó esa recaudación? No sabremos si movieron piezas o qué está ocasionando eso. Ya ellos darán su mejor respuesta. Pero al menos, oye, ya cayó esta recaudación. Pues bueno, eso creo que al trabajo de nosotros ha tenido un impacto en la política pública. Que eso, pues obviamente, es el propósito también, ¿no? Incidir y evaluar qué tanto estamos impactando en las decisiones de los gobiernos, en quien toma la decisión, ahí es donde tenemos que impactar, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, siempre vemos como el ciudadano de frente al gobierno y el gobierno de frente al ciudadano. ¿Qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal los ciudadanos para incidir, independientemente del CCI, en el diseño de las políticas públicas y en el actuar de los gobernantes, sobre todo en lo que tiene que ver con transparencia y con eficiencia? Es que, bueno, que eficiencia tampoco es igual a eficacia, ¿verdad? Pero finalmente ahí hay un tema. ¿Estamos comportándonos a la altura del momento histórico que nos está tocando vivir los ciudadanos en general?
Pues mira, yo lo comento mucho con Luis. Creo que hemos visto cada vez un surgimiento de organizaciones, de una mayor participación, pero pues también vemos que hay mucha gente apática, que mucha gente no le interesa el tema, vive al día, y mientras, como tú lo dijiste al principio, mientras no me afecte a mí, pues lo demás no me importa. Creo que tenemos que hacer mucho trabajo de conciencia de que hagas o no hagas, te impacta en los servicios públicos que recibes, te impacta en que tu calidad de vida mejore. Si no tienes buena pavimentación, si no tienes un buen alumbrado, si no tienes seguridad, si no tienes empleos bien remunerados, o sea, todo esto finalmente nos impacta, y es donde tenemos que hacer este labor de conciencia de aquellas personas que dicen: a mí no me involucren, no tengo tiempo. Pues esa falta de atención, pues finalmente te afecta. Te afecta porque mientras los gobiernos no se les exija, no se les señale, no se les observe, no se les vigile, no se les mida, pues va a haber una discrecionalidad en el uso de los recursos tremenda, pero tremenda. Entonces creo que ahí hay una gran área de oportunidad de que esta participación sea cada vez más activa. Y tengo un dato que creo que es revelador. El boom aquí de las organizaciones se dio en este entorno violento, sí. Marcela. Por eso te decía que estas crisis hacen que nos surja esa iniciativa, ese deseo de cambiar las cosas. Pues nació PC29, nació Moreleando, Ruedas del Desierto, Laguna Yo Te Quiero. ¿Por qué en esos años violentos surgieron estas organizaciones? Es para reflexionar, ¿eh? Yo creo que nos movió pues eso de que pues, estamos viviendo pues casi atrincherados en nuestras Peor casas. Que en pandemia. Bueno, son diferentes entonces, pero digo, sí, porque estábamos privados de la libertad. Sí, y esa es la coincidencia entre los tiempos de la violencia y los tiempos de la pandemia. Claro, ¿Ibas a anotar sí, algo, totalmente de acuerdo. Digo, no podemos ser egoístas, ¿sí? O sea, tenemos que de alguna manera, al vivir en una sociedad, no podemos quedarnos así como que, no, pues como si no pasara nada, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, te quejas, bueno, participa, o exige, o da tu opinión, en cualquier cosa. Tu granito de arena, no tienes que estar en todos los organismos, pero hay ciertas cosas que sí no puedes mostrar esa apatía. Entonces yo creo que en la medida que se vaya fomentando y nosotros ir concientizando a una sociedad, decir, oye, eso es importante, pues ya tener más espacios, porque aquí estamos. Muy bien. Pues yo no sé en qué momento se nos fue el tiempo, de verdad. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que hayamos hablado de la historia del CCI Laguna. Y creo que este es un programa que invita al reconocimiento de lo que se hace por parte de organismos y agrupaciones de la sociedad civil como esta, y a involucrarnos. Creo que tenemos que, aunque los laguneros somos especialmente participativos en los organismos de la sociedad civil, creo que todavía falta mucho por hacer. Y qué bueno que los jóvenes lo están haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades por estos 10 años. Larga vida para el CCI Laguna. Al contrario, gracias a ustedes, Marcela, por arroparnos estos 10 años y darnos espacios de estos temas que son tan necesarios. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Marco. Gracias, Luis. Gracias, Luis Alfredo. Bueno, y hasta aquí llegamos. Espero que por hoy. Y que el lunes entrante tengamos oportunidad de volvernos a encontrar. De aquí entonces, que estén bien. Q 91.1 FM.